lindo como suelen ser las aulas de la Universidad de Bolonia, los palazzos en la ciudad de Bolonia. Pero como nuestra ambición es tener la presencia de expertos internacionales, bueno, utilizamos este recurso que hemos heredado de la pandemia y que utilizamos ahora más intensamente para reunir a expertos en diferentes partes del mundo y poder conectarlos con una audiencia latinoamericana y europea al mismo tiempo, ¿no? Bien, entonces, este seminario va a tener tres expositores. El nombre del seminario es Se pregunta un mundo sin Occidente, ¿no? Y va a tratar temas como la guerra comercial y lo que llamamos el nuevo desorden global, o hacerse preguntas sobre eso. Y para eso tenemos a tres expositores que son Lucia Quaglia, es experta en economía política internacional y profesora investigadora en la Universidad de Bolonia. Muchas gracias, Lucia, por estar con nosotros esta noche en Europa y tarde en América Latina. Así que, bueno, de hecho, un agradecimiento especial porque es bastante tarde. Andrés Malamud, que es politólogo, investigador en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Además es profesor del Máster en Relaciones Internacionales Europa-América Latina, que es organizador de este evento. Y finalmente tenemos al profesor Loris Anata, que está conectándose en estos próximos minutos, que es el director del Máster en Relaciones Internacionales Europa-América Latina de la Universidad de Bolonia y profesor en el departamento también como la profesora Lucia Quaglia, en el departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bolonia. Bien, entonces, como les decía, el evento lo organizamos desde el Máster en Relaciones Internacionales, cuyas inscripciones están abiertas en este momento, y aprovecho para quienes quieran saber más de eso, pueden escribirnos. Y el Centro de Altos Estudios de la Universidad de Bolonia en Argentina. Este evento tiene una pequeña innovación didáctica, por llamarlo de alguna manera, que es un experimento que estamos haciendo junto al Departamento de Interpretación y Traducción de la Universidad de Bolonia. Y bueno, por eso tenemos acá a Selene y a Alesia, que son estudiantes avanzadas de este departamento en la Universidad de Bolonia, quienes van a actuar como intérpretes español, italiano, italiano-español. Para eso ustedes tienen una función en el Zoom. Si van a dar clic a más, les va a aparecer una cosa que se llama interpretación. Y de esa manera ustedes van a poder acceder a el audio en el idioma que deseen, sea español o italiano. Esto es un experimento, vamos a ver cómo sale y seguramente va a salir muy bien. Pero bueno, tienen esa posibilidad que les damos en esta oportunidad, en este evento de la traducción. Eh, Bien, entonces lo que yo diría, siendo las 3:10 en Buenos Aires, las 8:10 en Bolonia y las 7:10 en Portugal, que podemos dar inicio a la conversación del seminario que, como les decía, eh, lo llamamos o lo titulamos Un mundo sin Occidente, en forma de pregunta sería un mundo sin Occidente, ¿no? Una cosa así. Eh, Así que le voy a dar la palabra a la profesoresa Lucia Quaglia. Lucia, cuando tú Sì, quieras, puedes empezar. grazie. Allora, innanzitutto, grazie per il gentile invito. Avrei voluto fare la mia presentazione in spagnolo. Ho studiato spagnolo all'università per 3 anni, ma questo era circa 35 anni fa e ho avuto Esto anche una pasó giornata un po' 35 años impegnativa. Sono venuta atrás. stasera También he così ho tenido detto un día muy lleno. Ahora son devo las 8 rispolverare il de mio la noche. spagnolo, Entonces insomma. he E quindi querido ringrazio preferir hablar il en professore. Allora, español, en io italiano. Entonces le mi agradezco mucho sforzo perché su trabajo al ho servicio de cercato per questa interpretación. riunione di preparare Y a pesar de delle slide
querría esforzarme un poco, entonces he preparado mis diapositivas en español. Ahora las comparto. Les pido disculpas si hay errores de ortografía, sobre todo preposiciones. Espero que puedan ver mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si la ven? Sí. Sì, perfetto. Allora, Perfecto. io parlerò dell'impatto della guerra Yo voy a hablar commerciale del impacto de la sull'economia guerra comercial politica en la globale economía e política global soprattutto in y Europa. en particular en Quindi Europa. ho organizzato la mia Entonces he presentazione organizado mi partendo da una organización visione di insieme, quindi globale, per partiendo poi por finire un una po' su panorámica global come sta y después rispondendo voy a l'Unione terminar Europea con la alla respuesta. guerra commerciale in corso. Allora, come diciamo visione d'insieme, ricordiamoci che una prima avvisaglia, una prima guerra commerciale c'era già stata con la prima amministrazione Trump nel 2018 e poi con la rielezione di Donald Trump a partire quindi dall'aprile 2025 c'è stata una nuova guerra commerciale, o se volete un revival della guerra commerciale che era già iniziata nel 2018. E principalmente la guerra commerciale è consistita, sta consistendo nell'adozione di barriere tariffarie alle importazioni dalla Cina, dal Canada, Messico, Unione Europea ed altri paesi. Alcuni di queste tariff duties, di queste barriere tariffarie, di queste tariffe sono state sospese, altre sono state proposte e poi cancellate, altre sono state imposte e non sospese. Ed in particolare per quanto riguarda la Cina, Que si sta concierne China, assistendo a una porque estamos escalation viviendo delle una tensioni escalada commerciali de las loro tensiones generali, comerciales y perché económicas, il governo cinese ha porque el gobierno risposto de con China ha l'imposizione di respondido dazi imponiendo alle otros esportazioni aranceles a las statunitensi in exportaciones desde Cina. Estados Unidos en C'è stata China. anche una Hubo deprezzazione del también renminbi un alla recorte valuta de los cinese precios e de quindi questo ha la comportato poi moneda, de la la divisa minaccia di china y rappresaglie eso tariffarie da parte degli causó la Stati Uniti amenaza de per esas barreras l'indebolimento arancelarias por parte de del Estados dollaro, la Unidos. valuta También americana, e hay quindi si sta un un, po' assistendo a una el dólar escalation americano ahora es más di débil, questo tipo. entonces estamos asistiendo a esta escalada Partiamo en ese dall'impatto sector. di Vamos a questa guerra comenzar por commerciale el impacto de esa sull'economia guerra globale. comercial en la Allora, economía stiamo global. assistendo ad una diminuzione Estamos viendo una del commercio disminución del mondiale. comercio Se mundial guardiamo ai dati, questa y si le diminuzione damos un non è vistazo ancora a los datos, esta evidentissima, visión todavía però no es vero è muy che clara, alcune pero tariffe en non sono realidad ancora algunas entrate in vigore tarifas todavía no han e entrado c'è en la vigor. speranza quantomeno che alcune Hay tariffe la saranno esperanza que sospese algunas magari tarifas all'ultimo se minuto podrían e quindi suspender diciamo por questi último, dati ancora non pero danno todavía chiarezza della esos situazione. datos no nos hacen Una entender ragione bien esa per cui situación. non assistiamo ancora Una a razón una por la que no forte estamos decelerazione del asistiendo a commercio una mondiale desaceleración è del comercio stata mundial una diversione del commercio, quello se che gli debe economisti a chiamano la trade diversión aversion, del e comercio. quindi un leggero Entonces, es riassestamento dei decir, tradizionali un partner commerciali, aplastamiento quindi de il los commercio globale, partner i dati aggregati comerciales, non sono cambiati porque el tantissimo, comercio però el c'è comercio stato uno internacional y los spostamento, datos quindi no han cambiado paesi mucho, cercano pero di hubo dirigere le proprie esportazioni verso altri algunas paesi situaciones che hanno diferentes, como barriere países que tariffarie dirigen sus minori o exportaciones paesi hacia che vengono países diferentes que considerati tienen barreras paesi arancelarias parte di menores y alleanze que o se paesi consideran amici. como parte de una Altro alianza o effetto países amigos. sull'economia globale Otro è efecto sobre la economía global disruption, son las perturbaciones de i
Y entonces los problemas que ocurren a la cadena de suministro. Sabemos entonces que gran parte del comercio global ocurre a nivel intersectorial y no intrasectorial. Entonces, para construir un coche o un ordenador, las varias componentes proceden de países diferentes. Hay un país que construye una parte, otro país que construye otra parte. Y entonces esas tarifas dañan a las cadenas de suministro. Otro efecto es la volatilidad y la incertidumbre en los mercados financieros. Una indicación muy evidente es el índice accionero de los estándares Poor's de 500, es decir, las sociedades estadounidenses que tienen una capitalización más alta. Y hubo también esfuerzos hacia una disminución, pero después hubo un aumento de esos índices financieros. Y pienso en las acciones de Apple o de Tesla que vivieron una disminución de los precios. También hay un aumento del proteccionismo a nivel mundial y después voy a hablar en mis conclusiones de ese punto. Y también hay una segmentación de la economía global y del sistema financiero. Voy a volver en ese punto también después. Ahora hablamos del impacto geopolítico a nivel global o impacto político global. El primer efecto negativo es que el régimen de comercio internacional se vio más débil. Si pensemos en en la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, vemos que ahora está mucho más débil debido a esa situación. También hay las instituciones multilaterales que son más débiles. Yo me ocupo de la parte económica, entonces no pienso solo en la Organización Mundial del Comercio, sino también en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial. Y también en instituciones que no solo son económicas, como la Organización Mundial de la Salud, que es una organización que todos conocemos debido a la pandemia. También hay una serie de tensiones geoeconómicas que están en crecimiento. Estamos viviendo un surgimiento de la rivalidad entre las grandes potencias, en particular Estados Unidos, China. Non solo economico, Russia, l'Unione Europea. C'è poi un indebolimento delle tradizionali alleanze geopolitiche. Anche qui l'esempio che mi viene in mente è l'alleanza transatlantica, che è stata tradizionalmente un'alleanza non solo economica, ma soprattutto geopolitica e militare, che ne esce molto indebolita da una serie di fattori, non solo ovviamente dalla guerra commerciale e dalle barriere tariffarie. Ultimo commento per questa slide, un po' la presidenza Trump numero 2 si sta comportando con una bella frase in inglese che rende secondo me bene l'idea, facendosi nemici senza farsi amici, nuovi amici. E come sappiamo anche nelle relazioni sociali, non solo nelle relazioni internazionali, non è mai molto saggio crearsi nuovi nemici senza essersi assicurati quantomeno di aver fatto nuovi amici. Idealmente non ci si dovrebbe creare nemici, credo. Comunque. Allora, impatto sull'Europa. L'Europa ha un surplus nel commercio di beni con gli Stati Uniti, ma ha un deficit nel commercio dei servizi.
principalmente servizi finanziari, ma anche servizi digitali. I dazi, le barriere tariffarie che l'Unione Europea impone sui beni importati dagli Stati Uniti in generale, quindi c'è variazione tra diversi settori e diversi beni o anche addirittura diverse tipologie di beni all'interno dello stesso settore, però sono in generale abbastanza basse. Il principale ostacolo al commercio tra i due paesi, quindi in questo caso Stati Uniti e Unione Europea, e che può contribuire a spiegare il surplus commerciale dell'Unione Europea per quanto riguarda la produzione di beni, è la presenza di cosiddette barriere non tariffarie, sono anche chiamate in English barrier beyond the border, ossia sono barriere che hanno a che fare con diverse regolamentazioni nei due paesi e quindi determinati prodotti che possono essere prodotti e commercializzati negli Stati Uniti non possono essere esportati nell'Unione Europea, nel mercato unico, perché non ottemperano, non sono in linea con le regole dell'Unione Europea. Vi faccio subito degli esempi così capire di cosa stiamo parlando. Gli organismi geneticamente modificati, genetically modified organism, in agricoltura ad esempio, sono permessi negli Stati Uniti, ma non sono permessi nell'Unione Europea e quindi i prodotti agricoli geneticamente modificati prodotti negli Stati Uniti non possono essere esportati nell'Unione Europea. Altro esempio, sempre in campo alimentare, non perché è ora di cena, ma perché è qualcosa in cui ci possiamo tutti relazionare. La legislazione statunitense permette l'uso di antibiotici nella produzione di carne e negli allevamenti di animali. L'Unione Europea la permette però in maniera molto, scusate, più che antibiotici sono ormoni, non la permette o quantomeno la permette in maniera molto più limitata. Quindi, soprattutto nel campo alimentare, l'Unione Europea ha una delle legislazioni più stringenti a livello mondiale, ma un altro esempio che mi viene in mente nel campo dei cosmetici, alcuni additivi, preservativi, eccetera, non sono permessi nell'Unione Europea o sono permessi in minima percentuale, non è così negli Stati Uniti. Adesso, giusto per non dare l'impressione che l'Unione Europea, che è sempre un regolatore stringente, ad esempio nei servizi finanziari, credo i regolatori statunitensi direbbero, ma certi servizi finanziari sono regolati in maniera più stringente negli Stati Uniti rispetto all'Unione Europea. Non sono sicura i regolatori europei concorderebbero, ma insomma effettivamente non è sempre, per non dare l'impressione che sono sempre gli Stati Uniti a deregolamentare le cose. Bene, passiamo alla risposta dell'Unione Europea. Allora, la risposta dell'Unione Europea è stata dare nuovo impulso a quella che nella Unione Europea viene chiamata autonomia strategica. A dire il vero, nel jargon dell'Unione Europea viene chiamata Open Strategic Autonomy, quindi autonomia strategica aperta, per dare l'impressione che non è solo un'autonomia, ma è essere aperti a, in questo caso, scambi commerciali quanto possibile, evitando eccessive dipendenze in determinati settori, quindi ad esempio nella produzione di semiconduttori oppure nell'accesso a quello che in italiano si chiama terre rare, ma in English forse è più comprensibile, che è critical raw material. Altra risposta dell'Unione Europea è un tentativo di diversificare i flussi commerciali, quindi verso paesi che non hanno imposto sanzioni, scusatemi, non sanzioni, tariffe, o che non hanno insomma, minacciato di farlo. E poi ci sono state, ci sono ancora negoziazioni bilaterali tra Stati Uniti e Unione Europea
e quindi l'Unione Europea qualche settimana fa aveva proposto di trovare un accordo di zero per zero, quindi di azzerare le barriere tariffarie tra Stati Uniti e Unione Europea, e questa proposta è stata, almeno per ora, respinta dagli Stati Uniti. E poi l'Unione Europea, velatamente, forse neanche tanto velatamente, ha minacciato di imporre misure, di adottare misure verso le big tech che sono operanti nell'Unione Europea, sono basate principalmente, anzi esclusivamente, negli Stati Uniti, e quindi la prospettiva di introdurre ulteriori restrizioni o regolamentazioni sulle big tech. Ok, allora arriviamo adesso alle conclusioni del mio intervento, un po' le lezioni chiave, le key lessons di quello che sta succedendo. Allora, primo punto, le guerre commerciali in generale, quindi non solo questa, sono giochi a somma zero, sono giochi in cui tutti i partecipanti perdono. Non so se siete familiar con il game theory, ma sono zero sum game. Nessuno ci guadagna. Tra le altre cose, in termini di impatto, diciamo, sui cittadini, quindi non solo sulle variabili macroeconomiche o i mercati o particolari aziende, prospettano l'adozione di barriere tariffarie, un aumento del costo per i consumatori, perché in genere il costo delle barriere tariffarie viene poi passato dalle imprese ai consumatori finali del prodotto, e questo crea anche pressioni inflazionistiche, quindi un aumento dei prezzi, quindi un'inflazione che poi pone seri dilemmi alle banche centrali, quindi aumentare il tasso di interesse in soldoni per diminuire queste pressioni inflazionistiche, oppure però danneggiando in un certo senso, quantomeno riducendo l'attività economica. Seconda lezione, la interdipendenza globale è fragile, forse più fragile di quello che molti studiosi, io, me inclusa, di relazioni internazionali, di international political economy, pensavano fosse. Quindi forse le organizzazioni multilaterali non sono così robuste come credevamo, forse sono state un po' troppo indebolite, lo pongo come oggetto di discussione. E poi c'è il rischio che i conflitti commerciali, i conflitti più in generale economici, poi alimentino tensioni geopolitiche, quindi un rischio di escalation e quindi di un certo spillover negativo anche nel campo della geopolitica e altro tipo di tensioni non puramente economiche. Allora, io sono arrivata alla fine della mia presentazione. Ringrazio ancora gli interpreti e finisco la mia condivisione. Tante grazie, Lucia. Dunque, vamos a dar la palabra a Andrés Malamud, que es profesor investigador en el Instituto de Ciencias Sociales de Lisboa y profesor en el Máster en Relaciones Internacionales Europa-América Latina de la UNIGO. Andrés, todo Gracias, tuyo. Nico. Un placer escuchar a Lucía. Y ahora voy a presentar una perspectiva con algunas filminas, como diría el inefable. Y lo que voy a tratar de hacer es enfocarme en la pregunta que ustedes sugieren como título de este encuentro. ¿Un mundo sin Occidente? Y me interesa abordarlo en tres etapas. Primero, ¿qué mundo había antes de Trump? ¿Para dónde iba Occidente? Segundo, ¿qué efecto le impone Trump a este mundo, a esta tendencia preexistente? Finalmente, ¿qué impacto? ¿Qué consecuencias puede tener lo que Trump está haciendo? Tratando de entender por qué hace las cosas que hace. Porque lo que sugería Lucía recién es que si todos pierden, lo que hacen no tiene sentido. Estamos nosotros habituados a buscar el sentido a las cosas en un mundo en el cual el que toma las decisiones más importantes parece no tener sentido. Entonces, a lo mejor es así. Se dice que Nerón hizo senador a su caballo. Hay locos en la historia. Pero también hay políticos que quieren parecer locos para conseguir objetivos que no se revelan a primera vista. ¿Vamos en orden?
Estoy compartiendo pantalla, si no se ve, me avisan. Pero en principio lo que estamos viendo acá es el mundo pre-Trump. En rojo, Occidente. En amarillo, el desafiante de Occidente. ¿A qué llamamos Occidente? Al cuadrante noroccidental del mundo, Europa, Canadá y Estados Unidos, más Japón, que está occidentalizado por propia voluntad. En amarillo está Asia. ¿Qué significa Asia? No está América Latina, no está África, en principio no está Oceanía, tampoco está Japón. Japón está incluido entre los rojos. Y lo que estamos viendo son 30 años de historia. 30 años no es nada. Buena parte de nuestro auditorio posiblemente tenga menos de 30 años, pero en tiempos históricos es muy poquito tiempo. Y en este muy poquito tiempo el mundo se dio E in vuelta de questo una poco manera muy tempo il simple. mondo è Occidente cambiato dejó de molto mandar. semplicemente. L'Occidente ha Eso estoy smesso di diciendo es una comandare. metáfora. Acá no vemos mando, acá lo que vemos es posición. Uno que crea más riqueza y otro que crea menos y se cruzan en algún momento con tendencias permanentes. Asia sigue creciendo y superando cada vez más a Occidente. Una razón fundamental es demográfica. Hay más población en Asia, crece más la población en Asia y por lo tanto no aumenta solamente la productividad, aumenta la producción, la cantidad, pero también aumenta la productividad, sobre todo por la innovación tecnológica. Hace 30 años Asia copiaba y producía con mano de obra barata. Hoy innova y produce con mano de obra mucho más calificada. Este es el mundo en el que Donald Trump gana su primer mandato, hace 5 años, y después gana su segundo mandato. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos Trumps. Él es la misma persona, pero en un momento Occidente todavía estaba arriba y ahora está abajo. En su segundo mandato, él asume con un Occidente en retirada. La pregunta es, ¿qué es Donald Trump en ese Occidente en retirada? ¿Es un bloqueador, un stopper? ¿Alguien que dice, paremos la decadencia, nos quedamos acá? ¿Es un reversor? ¿Alguien quiere volver a poner Occidente donde estaba antes? ¿O es un acelerador, obviamente involuntario, de esta tendencia en la cual Occidente declina? La trampa de Tucídides es algo ya muy hablado, pero por si alguien no lo escuchó, les cuento. Uno de los fundadores de la historia describió la guerra del Peloponeso, en la cual Esparta se asustaba ante el ascenso de Atenas y él decía, fue el miedo que provocó en Esparta la emergencia de Atenas lo que tornó la guerra inevitable. Y lo que me parece claro es, primero, la guerra inevitable. Vamos a ver ahora que no siempre lo fue, pero tendemos a temer que eso es lo que se produzca una transición hegemónica, cuando la potencia existente es amenazada por la potencia ascendente. Pero fue el miedo que instiló en Esparta, no fue la emergencia de Atenas lo que provocó, lo que tornó la guerra inevitable, fue el miedo que generó en el que estaba arriba. Si hay guerra hegemónica entre Estados Unidos que está arriba y China que viene de abajo, la culpa es del que se asusta estando arriba, del que no quiere perder la primacía. Esta es la enseñanza más importante que nos deja Tucídides. Cuando en Occidente vivimos asustados de la competencia o la emergencia china, el que descubre la trampa que lleva su nombre, lo que nos dice es, no, cuidado, el peligro es el hegemón. Después en la historia hubo 16 casos que Graham Allison estudia, y de esos 16 casos de transiciones hegemónicas, 12 se procesaron bélicamente, hubo una guerra, 4 no. La guerra no es inevitable. Y lo que me interesa ahora es destacar los dos mandatos. Lucía habló algo de esto de Estados Unidos. ¿Qué efecto tiene Trump en los mercados? ¿Qué efecto tiene Trump en las democracias? ¿Y qué efecto tiene Trump en el orden geopolítico, en el equilibrio internacional? Esto es en los mercados. Trump, uno, los mercados lo entendían y lo probaban. Creían saber lo que quería hacer y estaban de acuerdo. Trump, dos, no tienen ni idea. Están asustados, se escapan. Cuando boicotean a Elon Musk y sus autos pierden mucho valor, su compañía, los mercados caen, pero después cuando se va del gobierno, pero dice que mientras tanto consiguió que le hagan unas excepciones especiales para que su compañía valga más, vuelve a subir. Lo que estamos viendo es un péndulo que no demuestra dirección. Si Trump lo que está haciendo es buscar generar credibilidad de loco, esto está en las teorías. Nixon utilizó con éxito la credibilidad de loco. En el chicken game, la credibilidad de loco es fundamental, cuando uno le hace creer al otro que está dispuesto a morir para no perder. Entonces está teniendo resultado. Los mercados piensan que está loco. Si eso es bueno para él mismo, por ahora no está claro. Él admitió que va a haber dolor antes de la cura, pero por ahora seguimos sintiendo el dolor sin vislumbrar la cura. Y este es el mundo que preexistía Trump, que existe con Trump y que existirá después. El mundo del desarrollo que los premios Nobel en economía
dicen haber descrito. Y vamos a ver en este mapa que quizás se les está perdiendo algo. Los países desarrollados están en azul, los países que perdieron el tren están en rojo, los más pobres del mundo. Los países que están en amarillo o naranja son los que están en desarrollo, la clase media. Fíjense que hay algo claro acá que es la correlación entre Occidente y desarrollo. Y esa correlación tiene un sentido, porque el desarrollo está relacionado con los pioneros que subieron primero y patearon la escalera. Esta es una de las teorías del desarrollo. Al desarrollo se llega por innovación, pero el que llega no la regala. Y por lo tanto, los demás se pueden ir copiando, pero el que está arriba puede ir evitando la copia. A partir de los pioneros, lo que tenemos es dos grupos de países desarrollados. Primero, los hijos de los pioneros, las secuelas. Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que eran parte del Imperio Británico. Argentina lo fue por un ratito. En 1930 se termina el Imperio Informal. Así que pioneros, Gran Bretaña y los países que tuvieron que desarrollarse para competir con Gran Bretaña, y los hijos de esos pioneros. Y finalmente los invitados. Corea del Sur, Japón, Taiwán, Hong Kong, Europa Oriental y Europa del Sur. Aquellos que eran o geopolíticamente relevantes o económicamente significativos, es decir, servían como mercados o servían como buffers para protegerlos de la Unión Soviética, y por lo tanto recibieron un plan Marshall o un paraguas nuclear. ¿Hay algún otro tipo de país desarrollado que no sea pionero, secuela o invitado? Japón. Japón es posiblemente el único caso de desarrollo por emulación, porque decidió copiar. Pero aún así fue destruido en la Segunda Guerra, y la reconstrucción japonesa se basa también en la invitación. En los Estados Unidos, que le diseñan la Constitución y le garantizan la defensa. Entonces Alemania y Japón no tienen que pagar la defensa, pueden invertir en desarrollo. ¿Por qué marco esto? Porque este es el Occidente que hoy declina en términos geopolíticos y sufre en términos económicos. Pero sufre en términos económicos en parte autogenerados. Y lo más importante es que ese daño está producido por la división de Occidente en sus dos pulmones, diría Huntington, el europeo y el americano, el norteamericano. Si Occidente permaneciera unido, seguiría teniendo capacidad, si no de dictar reglas, por lo menos de mantener las que moldeó, las que creó. Pero la paradoja de los tiempos modernos es que aquel que creó el sistema, aquel que creó el orden internacional, es el que está insatisfecho. Mientras que China, que no creó el orden internacional, está satisfecha porque es este orden el que le permitió enriquecerse en los 30 años que vimos en el primer gráfico. Así que la potencia emergente está satisfecha con las reglas que le permiten emerger. La potencia existente está insatisfecha con reglas que dice que fueron inventadas para joderla. Trump es explícito en esto, la Unión Europea la hicieron para jodernos, las reglas internacionales están hechas para jodernos, todos comercian con nosotros para jodernos. Está convencido de que hay un complot en su contra. ¿Y por qué puede creer esto el país que inventó? Porque dice, todos los que me precedieron son cómplices de los que nos jorobaron. Biden, el peor presidente de la historia, son los propios norteamericanos los que generan un sistema en el cual se perjudican. Esta es la visión, o por lo menos el discurso, de Donald Trump. Si esto es así, él está funcionando como reversor, bloqueador o acelerador de la tendencia preexistente. No sabemos todavía definirlo, porque lo que está haciendo es dividir Occidente. Ya no existe Occidente por el simple hecho de que Estados Unidos era su garante. Y era su garante a través del artículo 5 de la OTAN, que garantiza la defensa colectiva. Todos para uno y uno para todos. Si atacan a uno, nos defendemos juntos. Eso se basa en la confianza. En el momento en que Estados Unidos, que Trump dice, si ustedes los invaden y ustedes no pusieron el 2% del PIB en defensa, voy a celebrar. A partir de ese momento no hay más chance de que el artículo 5 funcione como disuasor. Comparemos con lo que hizo Mario Draghi cuando paró la debacle del euro. Dijo, el Banco Central Europeo va a hacer todo lo necesario. Y créanme, dijo, va a ser suficiente. Y el euro se salvó. Ahora Trump dice, no voy a hacer lo necesario si ustedes no actúan primero. Es decir, la garantía es condicional. Las garantías condicionales no funcionan cuando se enfrenta a un adversario. Lo que tenemos acá es la disolución de Occidente, que no es un valor que Trump defienda. Y él es explícito, no traicionó a nadie. El objetivo de Trump es hacer América grande de nuevo, no a Occidente grande de nuevo. Y por lo tanto lo que hace es jorobar a todos los demás, empezando por sus aliados. A Canadá, que cambió el resultado electoral en 2 meses, el Partido Liberal estaba perdiendo por 25 puntos y ganó.
a México, a Europa, a Panamá, a Japón. Lo que está haciendo no se relaciona con Occidente. Su visión de Occidente es el resto de Occidente es tan malo como todos los demás. Así que si hay algún sustrato antichino en la élite política norteamericana, y lo hay, el China como adversario, como rival, es unánime entre demócratas y republicanos, Trump va mucho más allá y dice, todos los demás nos hacen lo mismo que China, nos están jodiendo y a todos los demás les haremos lo mismo que a China, los arancelaremos. Lo que Trump quizá no está viendo es que Occidente quedó chico en este mundo, económico y demográficamente, y Estados Unidos queda más chico todavía. Si uno contabiliza, porque hay teóricos de la unipolaridad del mundo que dicen, si ustedes cuentan todos los recursos duros de poder en el mundo, Estados Unidos con sus aliados siguen superando cualquier alternativa, incluso la suma de todas las alternativas. Pero Estados Unidos sin sus aliados ya no. Estados Unidos es un tercio del poder duro, sus aliados son otro tercio, y el resto del mundo es otro tercio. Estados Unidos con Europa y con Japón consigue ordenar el mundo. Sin Europa y sin Japón es minoría en el mundo. El mundo que Trump está creando es un mundo en el cual Estados Unidos es más chico, porque pierde los aliados. Termino con esta filmina y después paso a algunas conclusiones conceptuales para tratar de entender por qué entonces Trump hace esto. Este es el mundo en el que vivimos. Esto es proyección demográfica. En los países en rojo, las mujeres tienen por promedio menos de 2,1 hijos en su vida. Los países en verde tienen más de 2,1 hijos. Esto significa que los países en rojo, sin inmigración, están en colapso demográfico. Tienden a reducir su población. Si la mantienen o crecen es porque aceptan inmigrantes. Los países en verde están creciendo en población. Estados Unidos está por cerrar su Departamento de Asuntos Africanos, el Departamento de Estado. Van a tener 4 regiones nada más y África no cuenta. África es clave para Europa, por proximidad geográfica y por desbalance demográfico, pero es irrelevante para Estados Unidos. África es importante para China, por recursos naturales. Si ustedes se preguntan si África es relevante en el mundo que viene, la respuesta es depende para quién. Para China es una oportunidad, para Europa es una amenaza, para Estados Unidos es irrelevante. En ese mundo estamos en el cual las cosas tienen diferente valor en función de dónde están localizadas geográficamente y qué recursos contienen. ¿Y por qué es una amenaza para Europa? Porque Europa es un continente viejo y rico, además de chico. Y África es un continente joven y pobre, además de grande. Así que esto es pura física. ¿Qué van a hacer los muchos pobres teniendo al lado un continente viejo y rico? La migración es inevitable, salvo que los maten en la frontera, que es lo que están haciendo muchas veces de manera indirecta en el Mediterráneo. Cada potencia ve al mundo a su manera, y Estados Unidos no tiene razones para preocuparse por aquello que preocupa a los europeos, mucho menos a los latinoamericanos. ¿Por qué hace esto entonces? Tratando de interpretar al hombre que quiere parecer un loco. Hay 4 posibilidades. La primera, que usa los aranceles, la guerra comercial, la agresión al resto del mundo, con un objetivo económico. El arancel es un instrumento económico que tiene un objetivo económico. Ahora vamos a eso. El segundo es con un objetivo geopolítico. Esto es lo que Milei quiere creer de Trump, que el objetivo es enfrentarse a China. El tercero es un objetivo ideológico. Es una convicción de Trump que ya dijo reiteradamente que arancel es la palabra más linda del mundo. Trump es un mercantilista y por lo tanto defiende esto porque cree en esto. Y la cuarta es psicológica, que es la versión de, algunos dicen el arte del acuerdo, pero en realidad es el macho alfa, el empresario alfa. El que busca un acuerdo busca win-win, que ganen los dos, porque en el comercio voluntario gana el que compra y gana el que vende. Un macho alfa, un empresario alfa, no busca negociar, busca imponer, porque eso es lo que hacen los machos alfa, no negocian con el otro, lo derrotan y lo someten. ¿Cuáles pueden ser los objetivos económicos de Trump? Algunos dicen equilibrio comercial, con aquellos que le venden más de lo que le compran. Otros dicen reindustrialización. No quiere equilibrar el comercio, lo que quiere es que vuelvan las fábricas y los empleos. Y otros dicen lo que quiere es buscar una recesión para que baje la tasa de interés, porque la deuda de Estados Unidos es muy cara y quiere negociarle mejores condiciones. Ninguna está funcionando muy bien. El rebalanceo no se da porque estos aranceles no son recíprocos, por lo que decía Luchía recién. Buena parte de las barreras son no arancelarias. Hay regulaciones diferentes. Si Europa no quiere organismos genéticamente modificados, no se arregla con aranceles.
La reindustrialización no funciona porque eso toma mucho tiempo y porque además la economía moderna se basa en la innovación y los servicios, no en las fábricas masivas. Y lo de producir una recesión, eso sí está funcionando. La cuestión es que además produce inflación. Y entonces cuando hay recesión, la tasa baja, pero cuando hay inflación, la tasa sube. Entonces, el objetivo que él busca no es evidente y por eso se pelea con el presidente del Banco Central, de la Fed, de los Estados Unidos. Porque incluso si provoca una recesión, no está garantizado que la tasa baje, que la tasa baje. Así que los objetivos económicos no se están cumpliendo y no se podían cumplir de una perspectiva racional. Objetivo geopolítico, muy razonable, enfrentar a China. Entonces, ¿por qué arancela a Canadá, a Gran Bretaña y a México? ¿Por qué se enfrenta con Dinamarca y la Unión Europea por Groenlandia? ¿Por qué se enfrenta con Panamá? Dice, porque entonces de Panamá se fueron las empresas chinas que estaban en el borde. Sí, hay otras maneras de negociar, pero vamos a suponer que esa tiene sentido. La demás no, porque lo que estamos viendo es un pivot hacia China. Japón y Corea del Sur son los primeros que se encuentran con China. Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, tuitea las charlas que tiene con Xi Jinping, supuestamente para decirle que trabajen juntos para contener a Trump, pero en la práctica lo que estamos viendo es que negocian con China. El acuerdo Mercosur-Unión Europea estaba muerto hasta que resucita por Trump. Sorprendente, porque el interés geopolítico es más importante que la restricción proteccionista agrícola. Y Canadá y Gran Bretaña participan en reuniones con la Unión Europea. Imagínense, lo que está haciendo es generar el efecto contrario, que se junten todos contra él. Geopolíticamente tampoco anda. Ideología puede ser que sea mercantilista, pero no hace falta explicarnos entre nosotros que el mercantilismo no funciona. Y finalmente la cuestión psicológica. Si esto es así, estamos en manos de alguien que lo que busca es destacarse y someter. Y contra eso no hay mucho que se pueda decir, lo está consiguiendo. Ese objetivo funciona hasta que se caigan las encuestas y pierda las elecciones. Para terminar con una reflexión de una de las mejores obras politológicas de todos los tiempos, Game of Thrones, cuando Lord Baelish dice, ¿qué es el caos? El caos es una escalera. A través del caos uno puede trepar y llegar. Sí, pero no puede gobernar. El caos sirve para los ingenieros del caos, el caos le sirvió al Cinque Stelle, el caos le sirvió a Trump para llegar, le sirvió a Milei, le sirve a Orbán, le sirve a Bolsonaro, pero gobernar es ordenar. Y lo que Trump no consiguió todavía es demostrar cómo va a pasar del caos que le permitió llegar al gobierno al orden que necesita producir para mantenerse en el gobierno. Occidente sufre las consecuencias, pero las hubiera sufrido incluso sin Trump. Por lo tanto, propongo que Trump es un acelerador de la decadencia occidental y no el responsable del problema. Gracias, Nico. Me reporto base. Bueno, estaba anotando, así que muchas cosas, Andrés. Bueno, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Lucía. O sea, empezamos con una perspectiva de la economía política internacional con Lucía Quaglia. Seguimos con una visión de la política internacional con Andrés Malamud y ahora tenemos en la sala al profesor Lori Sanata, que es profesor de Historia del Departamento de Ciencia Política y Sociales en la Universidad de Bolonia. También y especialmente es director del máster que organiza este evento, el Máster en Relaciones Internacionales Europa-América Latina, y nos va a dar su perspectiva, como siempre, desde la historia. Muchas gracias, Loris. Bienvenido. Muy bien, gracias Nico. Espero que se me escuche bien. Le pido Perfecto, perdón. ¿Se me escucha, sí? perfecto, sí, sí, perfectamente. Bien, bueno, no, en castellano solamente un saludo a los amigos argentinos que supongo que estén conectados porque Nicolás me informó que hay una traducción, ¿no? Entiendo. Y bueno, entonces voy a hablar mi lengua madre, porque hablar castellano si puedo hablar italiano, ¿m? Correcto. Así que eh, no estoy acostumbrado, cuando hacemos las iniciativas, los eventos de la maestría, siempre estoy acostumbrado a hablar castellano, así que me parece casi raro hablar in italiano, ma lo faccio molto volentieri, anche perché questo servizio di traduzione mi sembra una cosa assolutamente spettacolare. Io innanzitutto mi scuso per il ritardo, ma alla fine sono riuscito praticamente a sentire tutte e due Pido le disculpas relazioni che por mi dicevano retraso, pero he dell'iniziativa di logrado Roma, sentir l'ho las sentita ponencias por praticamente entero. tutta. La mia sarà molto diversa perché io non sono un esperto di relazioni internazionali, non sono un politologo e quindi
e quindi sarò molto meno sistematico se vogliamo. Io cerco soprattutto un momento perché mi compare una scritta conferma la tua lingua parlata, suppongo di dover mettere italiano, giusto? Sì, non per forza. Lo sto cercando, ma però vedo il danese, l'olandese, eccolo qua l'italiano, no, mi è scappato l'italiano. Italiano, eccolo qui. Ecco, scusate, dovrei aver messo la lingua giusta. Quindi la mia sarà una presentazione decisamente diversa, cercherò anche di essere molto breve, perché sono alcune considerazioni che mi sento di fare alla luce dei miei temi di ricerca, soprattutto il rapporto tra politica e religione, società aperte e società chiuse, individuo e collettività nella storia politica. Vedete, sono poi i miei temi e quindi cerco di capire in che mondo ci troviamo, dove ci troviamo. Per uno storico è molto difficile non cadere nella tentazione di trovare parallelismi, anche se poi ai parallelismi bisogna fare sempre molta attenzione, perché la storia è un grande supermercato dove uno può essere tentato di prendere un po' quello che gli pare, però questi anni 20 del XXI secolo hanno davvero tante somiglianze con gli anni 20 del XX secolo. Poi spiegherò perché, ma viene da domandarsi come mai. Ora, io parto dal presupposto che è già stato segnalato dai due relatori prima di me che gli equilibri mondiali sono immensamente cambiati. Questo si sapeva che sarebbe accaduto per le tendenze demografiche, quindi per quelle economiche, militari, geopolitiche, e quindi quello che noi siamo soliti chiamare l'Occidente inevitabilmente ha perso peso, ha perso peso geopolitico, ha perso peso demografico, ha perso peso e basta. E questo va bene, questo è un dato oggettivo, c'è poco da fare. Al tempo stesso però mi piace sottolineare qual è il tipo di nuove potenze che si stanno affermando nel mondo. Certo, la più importante è la Cina, no? Ma in realtà stiamo assistendo in fondo a uno scenario per tanti aspetti huntingtoniano, no? E cioè noi stiamo assistendo a delle potenze che non fondano il loro potere semplicemente sulla forza demografica, militare o economica, ma che sviluppano una ideologia, no? E intorno a questa ideologia tendono a creare delle sfere di influenze. Ora, questa ideologia solitamente è fondata su una cultura condivisa, e questa cultura condivisa, per chi studia soprattutto come me le tradizioni religiose, è palesemente fondata su un sostrato di tipo religioso. Perfino nella Cina, per chi un po' osserva attentamente questi aspetti della Cina, non c'è dubbio che nella Cina la cultura confuciana, e poi spiegherò anche perché la cultura confuciana è particolarmente rilevante come minaccia per una tradizione occidentale, ma la tradizione confuciana oramai da tempo, no, è reputata una specie di cultura, non è una religione in senso stretto, ma certo è una visione del mondo con una base sicuramente spirituale e viene sempre più rivendicata dalla elite cinese come una sorta di marchio culturale tipico della Cina. Lo vediamo in Russia oramai siamo dinanzi a un nazional-cristianesimo ortodosso, no? Per intenderci, quindi il popolo è cristiano ortodosso, quindi lo Stato difende l'ortodossia cristiana e la missione della Russia nel mondo è di proteggere e difendere e perché no anche di espandere i valori di questa civiltà. Lo stesso fa la Turchia con la tradizione turcofona e islamica, lo stesso avviene nei vari regimi di integralismo islamico, lo vediamo persino in India con il nazionale induismo o addirittura nel sud-est asiatico ci troviamo dinanzi a dei casi particolarmente cruenti di nazional buddismo. Siamo stati abituati a pensare che i buddisti sono tolleranti, pacifici e passivi,
col cavolo, il nazional-buddismo si sta difendendo sempre di più. Ora, questa associazione tra nazione, religione e popolo non è una cosa nuova. Negli anni '20 del secolo scorso, per esempio, era una cosa straordinariamente diffusa ed era diffusa anche in Occidente, straordinariamente diffusa in Occidente. Io mi sono dedicato molto in passato agli studi sul nazionalcattolicesimo. A quell'epoca il nazionalcattolicesimo si basava esattamente sugli stessi identici presupposti, per intenderci. Ecco, osservo e mi sembra che sia importante sottolinearlo perché può aiutare anche a capire quali possono essere le uscite da questo tunnel delle civiltà, che come civiltà tendono ad essere tanto includenti quanto escludenti, perché dentro la civiltà c'è chi ci sta, ma c'è anche chi viene necessariamente messo ai margini. Ogni civiltà si definisce per inclusione, ma anche nella definizione dei suoi confini, no? Delle esclusioni, di coloro che non vi appartengono. Ecco, sostanzialmente tutte queste potenze ascendenti sono potenze che imputano all'Occidente una sorta di perdita del senso di civiltà, di identità, di appartenenza e perché no anche di fede, e viceversa gli oppongono quelle che sono sostanzialmente religioni politiche. E non a caso all'inizio di questo XXI secolo stiamo assistendo al sorgere di religioni politiche che sono figlie a loro volta di un precedente ritorno delle religioni. In fondo la storia, se non altro la storia contemporanea, si può leggere come cicli. C'è chi li legge come cicli, ora ondata di destra, ora ondata di sinistra. Mi sono sempre sembrati molto semplicisti, cicli però di espansioni di società libere e aperte, a cui poi si contrappongono come in una specie di grande rinculo dei cicli di religioni politiche, cioè di società essenzialmente chiuse ed autarchiche. Questi cicli sì, si notano e solitamente le religioni politiche sono anticipate, hanno come anticamera delle lunghe stagioni o delle intense stagioni di ritorno delle religioni come fenomeno identitario. Quindi non sto parlando della religione come elemento spirituale per il quale ho il massimo rispetto, ma delle religioni come fenomeno identitario e politico. E qui fu quello che accadde anche nel XX secolo, perché il dominio delle religioni politiche nell'epoca tra le due guerre fu ampiamente anticipato dal ritorno delle religioni, il quale ritorno delle religioni in Occidente e non in Occidente, a dire la verità, nacque in qualche modo come contrapposizione alla lunga stagione della Pax Britannica, che aveva rappresentato anche un'altrettanto lunga e intensa stagione di liberalizzazione dei commerci, della mobilità delle persone, della circolazione delle idee e così via. Ecco, dinanzi a questo scenario, che non promette molto bene, perché l'epoca tra le due guerre è il buco nero della storia europea contemporanea e della storia mondiale contemporanea, dinanzi a questo scenario, cosa può fare l'Europa? Che cosa accade in Europa? Che cosa vediamo in Europa? Ecco, io osservo che soprattutto le nostre generazioni, e parlo al plurale perché sono molte generazioni, e cioè le generazioni che si sono formate e sono maturate nel mondo successivo alla seconda guerra mondiale, tendono a dare per assodata una visione univoca di Occidente. E cioè siamo portati a pensare che Occidente, la storia dell'Occidente, implicitamente significa l'Occidente in cui siamo cresciuti, che è un Occidente quindi democratico, liberale, che rispetta i diritti individuali, che genera prosperità. A questo siamo abituati e che è in pace naturalmente, non in guerra. Ed è giusto pensarla così, però questa costruzione è molto recente. In realtà l'Occidente ha sempre avuto la sua anima nera, o per altri invece l'anima rosa, attenzione, e cioè la nozione di Occidente esiste da millenni praticamente, però questo Occidente inteso come
una sorta di virtuosa ibridazione fra la tradizione illuminista e la tradizione cristiana, perché di questo si tratta, di una ibridazione complessa che però ha generato un equilibrio tutto sommato funzionante e che ha dimostrato di sapersi espandere. Basti pensare alla terza ondata di democratizzazione negli anni 80 e 90 del secolo scorso. Però di fianco a questo Occidente c'è sempre stato anche quell'altro Occidente. È l'Occidente della tradizione organica, l'Occidente della tradizione confessionale, l'Occidente della tradizione intollerante, l'Occidente delle identità. E in effetti quello a cui stiamo assistendo è la tentazione occidentale di rispondere alla sfida delle religioni politiche mondiali riscoprendo o riscattando la propria religione politica. Tutti questi movimenti populisti di varia tendenza a cui stiamo assistendo in Europa sono movimenti che in qualche modo fanno appello esattamente a una difesa identitaria, a una sfida identitaria. Ora, la cosa è particolarmente rilevante, naturalmente, per l'Occidente, perché in qualche modo questo riscatta, come possiamo dirlo, la tradizione della società chiusa occidentale, cioè in Occidente Atene ha sempre avuto la sua Sparta, e cioè la società aperta, per dirla alla Popper, di Atene, la società democratica, la società commerciale che si basa quindi sulla tolleranza, sull'apertura, sullo scambio, rischia di soccombere dinanzi al ritorno di Sparta e quindi la società una, con il popolo uno, Dio, patria e popolo, e quindi l'idea che l'identità va difesa o imposta, che la società è autarchica e che questo mondo è fondato non sul primato dell'individuo ma sul primato della collettività, non sul primato della ragione ma sul primato della fede, non sul primato della coscienza critica ma sul primato dell'obbedienza all'identità. Ecco, sono le società di tipo militare e religioso solitamente, no? Come era Sparta effettivamente. Quindi attenzione, perché mi sembra che la tentazione in Occidente è di rispondere alla sfida con le stesse armi di coloro che ci sfidano. Il caso degli Stati Uniti è emblematico da questo punto e forse è la più grande novità, perché noi siamo abituati a pensare che di questo Occidente liberal-democratico aperto ai principi dell'illuminismo gli Stati Uniti sono stati i campioni storicamente. Vederli distruggere a picconate ciò che essi stessi hanno creato fa una grossa impressione. Tra l'altro fondandosi su un equivoco storico, perché l'idea di fare grande gli Stati Uniti, picconando, distruggendo il mondo multilaterale di commerci aperti, di multilateralismo per l'appunto e democrazia che essi hanno cercato di creare, è una specie di suicidio. È non comprendere che cosa rende grandi o piccoli le nazioni. E cioè, in fondo, tutti i grandi imperi della las storia, naciones. quelli eh, antichi e quelli moderni, non è che entonces hanno los más grandes de la fondato, historia, come los más talvolta antiguos y modernos, erroneamente si pensa, hanno fondato la loro grandezza esclusivamente sulla potenza militare, la potenza economica. No, l'hanno fondata solitamente sulla loro capacità di diventare un modello per gli altri, di diffondere l'idea che si potevano dominare perché dominando emancipavano gli altri. Ora, gli Stati Uniti che, come Trump, rinunciano a questo obiettivo, rinunciano al sogno di essere un modello emancipatore, non stanno gettando le basi della grandezza degli Stati Uniti, ma li stanno in qualche modo suicidando, li trasformano in una società come le altre. Ogni impero è fondato sull'eccezionalismo. Gli Stati Uniti sono stati eccezionali ed eccezionalisti. Quella di Trump è in realtà una resa, una resa. Arrivato a questo punto io potrei anche chiudere e dire bene, spariamoci tutti un colpo, peggio di così non potrebbe andare, un suicidio collettivo, l'Europa sta tornando preda dei suoi demoni di cui cadde già prigioniera in passato, torneremo a ripeterli. Non lo escludo, non lo escludo. Il clima è quello, il clima è straordinariamente quello e ripeto le caratteristiche.
l'insieme prevale sulla comunità ed è quello che vediamo nelle altre civiltà. In fondo, quando prima dicevo avrei parlato del confucianesimo, beh, il confucianesimo è una visione olistica del mondo, l'Islam radicale è una visione olistica del mondo, il cristianesimo ortodosso difeso da Putin è una visione olistica del mondo, e cioè l'idea che l'insieme può esigere il sacrificio delle parti, dell'individuo, delle libertà individuali e può concentrare tutti i poteri in nome di un bene collettivo. Non a caso questa idea di società chiuse è sempre stata poi l'incubatrice dei fenomeni totalitari. Però mi piace pensare che in fondo, così come ho detto che ogni Atene ha la sua Sparta, ogni Sparta ha la sua Atene, in fin dei conti. E cioè, in fondo, questi fenomeni di tipo olistico, come li ho chiamati, che si diffondono per il mondo in base all'idea di civiltà e che sono tendenzialmente aggressivi e potenzialmente causa di guerre, perché è ovvio che se uno si fonda su una identità, tenderà a sviluppare una visione manichea del mondo, una visione religiosa del mondo nel senso più negativo della parola, noi e loro, amico, nemico, i puri e gli impuri, chi si salva e chi invece è eretico e quindi è perduto. Questo è il rischio, accadde in passato, può accadere ancora, però ripeto, in fondo il segreto dello sviluppo europeo, io sono fermamente convinto, in questo non so, ci sono molti autori, consiglio di leggere, penso a Joël Mokyr per esempio, che collegano anche lo sviluppo economico, non solo sociale, morale dell'Europa, ma lo collegano alla nascita dell'individuo moderno, no? Alla nascita delle società aperte, alla nascita del pluralismo, della circolazione delle idee all'interno delle nostre società. Quindi questa è la peculiarità europea. Ecco, mi piace pensare non solo che gli anticorpi di questa visione del mondo siano più forti di quanto crediamo nelle nostre società, ma penso che in fondo nel resto del mondo, nelle altre civiltà, se vi è in questo momento una chiusura identitaria di questo genere, allora probabilmente è perché queste identità, quella cinese, quella russa, quella islamica e così via, in realtà si sentono minacciate dal nostro universalismo. La loro chiusura identitaria è dovuta al fatto che, per effetto delle migrazioni, per effetto della modernizzazione, delle nuove tecnologie, dei commerci, della globalizzazione, quelle società si sentono minacciate dal nostro modello, si sentono minacciate dall'idea della Atene europea che ancora sopravvive. Quindi la sfida degli europei è, benché saranno più deboli, è comunque mantenere l'idea che queste idee, quelle della società aperta, sono idee universali. E anche se saranno meno ricchi demograficamente, meno ricchi militarmente, meno ricchi politicamente, probabilmente gli europei continueranno ad essere straordinariamente influenti nel mondo se riusciranno a mantenere l'idea della universalità delle idee della società aperta. Basta. Muy bien. Bueno, mientras van pensando las preguntas que van apareciendo ahí en el chat, recuerdo hace un año tuvimos también una reunión parecida y era sobre las elecciones europeas y Andrés Malamud creo que había sido bastante pesimista, recuerdo, y Lori Sanata había sido más optimista. Ahora, un año después tenemos a los dos bastante pesimistas, aunque hacen un esfuerzo por encontrar, digamos, una luz ahí. Eh, Bien, ahí van apareciendo algunas preguntas. Yo tengo una mientras se van armando las preguntas y sobre todo para Sanata, que fue el último orador. Eh, y yo quería preguntar a Lucía y a Andrés, y bueno, si Loris también se quiere sumar, también. Que me parece que igual Andrés hacia el final, eso tiene el problema, que uno piensa preguntas para algunas ponencias, Lucía y Andrés al final ya en la conclusión la responde, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta, que está un poco relacionada con las conclusiones de Andrés, es si Trump no está logrando acercar a China a los otros países. Calculo con la conclusión la respuesta es sí. Pero bueno, si la respuesta es sí, ¿qué consecuencias, digamos, para dar un paso más, qué consecuencias y pensar un poco más hacia adelante, qué consecuencias puede traer esto, ¿no? Al orden global, ¿no? Que
que pasemos de que Estados Unidos era el bueno a que todos, o por lo menos era observado como el socio a quien aliarse, China era el cuco o el distinto, el diferente, y esto empieza, digamos, con esta transición o con estos cambios que no sabemos hacia dónde vamos, uno de los cambios que se ven es, bueno, ver que, bueno, como contaban las anécdotas tanto Lucía como Andrés, como Loris también ahora, ¿no? Que líderes europeos empiezan a dialogar, a poder dialogar, a tener más diálogo con el régimen chino que con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué consecuencias puede traer esa idea hacia adelante? Esa es mi pregunta, pero si quieren juntamos más y leo algunas que están en el chat y Lucía, Andrés y Loris anotan o así juntamos varias y hacen una intervención con varias preguntas. Acá tengo una que dice, si a la Unión Europea le temblaría Javier, dice, le temblaría realmente el pulso en asociarse con China. Bueno, veo que va un poco en la dirección también que de mi pregunta desde el punto de vista comercial, mediante acomodamiento de aranceles? Esa sería una pregunta. Después alguien dice, para, para todos los ponentes, dice, ¿puede considerarse revalorizada la obra de Spengler, La decadencia de Occidente, a la luz de esta crisis de hegemonías, el choque religioso y el aislacionismo expansionista de Estados Unidos? Calculo que estaba más para Loris. Después a Lucia le preguntan en cuanto a las consecuencias de los aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué sector específico se vio más afectado comercialmente dentro de la Unión Europea en general y en Italia en particular? Eh, y acá Gaia dice, ¿qué papel juega América Latina en este posible mundo sin Occidente? ¿Hay margen de maniobra o va a seguir siendo periferia? Dejo acá para que no sean tantas preguntas, pero hay más. Y podemos hacer también como hablaron al principio, el mismo orden. Lucia, si querés intervenir. Bene, grazie. Allora, mi focalizzerò sulle due domande principalmente di political economy. La prima, se un accomodamento sui dazi tra l'Unione Europea e la Cina è effettivamente conveniente per l'Unione Europea. E sì, diciamo che allora qua io riporto come interpreto io la visione dell'Unione Europea. Non è detto che la sottoscriva, però diciamo il thinking that goes on in Brussels e anche nelle capitali europee. Con la Cina non è tanto una questione di livello di dazi, c'è uno la preoccupazione fondata oppure no, ma insomma diciamo ci sono dei dati di dipendenza strategica in determinati settori, quindi per quanto riguarda electric vehicles l'Unione Europea dipende completamente dalle importazioni dalla Cina. Pannelli solari, non so come si possa tradurre, tra l'altro neanche in inglese né in spagnolo, quindi c'è un po' questa preoccupazione di dipendere troppo esclusivamente da produttori al di fuori dell'Unione Europea, in particolare in Cina, in determinati settori che sono abbastanza strategici. Seconda, diciamo, preoccupazione di Brussels è che le esportazioni cinesi spesso vengono sussidiate da aiuti di Stato e quindi i prodotti cinesi risultano più competitivi nei mercati mondiali, tra cui quello europeo, perché in realtà c'è un sussidio statale che non è permesso in base alla competition policy e alla politica della concorrenza dell'Unione Europea. E poi altra, diciamo, lamentela che spesso viene fatta a Bruxelles, nell'Unione Europea, è che alcuni prodotti, in questo caso cinesi, sono prodotti che sono prodotti senza rispettare standard ambientali elevati oppure senza rispettare determinate condizioni dei lavoratori. E quindi se uno prende in considerazione queste tre preoccupazioni, giuste o meno, i dazi sono, ecco, solo una piccola parte. Seconda domanda che è quali prodotti dell'Unione Europea sono, quali settori più diciamo, minacciati. Allora,
dipende da effettivamente dove Trump alla fine metterà i dazi. Ci sono cambiamenti quasi giornalieri, quindi io vengo dalla regione dove si produce il prosecco e quindi appunto c'è un'intensa attività di lobby, intendo, per esentare i vini, ma in particolare il prosecco dai dazi. E in generale diciamo che non è solo la mia regione o l'Italia, tutti un po' i paesi all'interno dell'Unione Europea stanno un po' cercando di capire effettivamente in che prodotti, quindi in che settori verranno messi dazi più elevati e magari cercare di trovare una soluzione, insomma, ecco. Quindi so che per l'Italia una delle regioni, in base ai dati più recenti, più colpita sarà la regione appunto quella in cui abito io, che è il Veneto, un po' per la produzione tanto del Prosecco, che non è che sia macroeconomicamente la maggiore attività, ma anche la produzione di determinate parti industriali. Quindi ecco, questo per quanto riguarda l'Unione Europea non ho guardato i dati, quindi non me non ho la risposta. Come dico ai miei studenti quando non sanno, dite che non sapete perché non lo so. Non Lucia, sono mi impegno preparata, ad non ho studiato aumentare, abbastanza. Lucia, mi impegno ad aumentare il consumo interno del prosecco. Magari, Loris, tu hai la risposta di quali prodotti in Italia, quali settori No, no, però posso aiutare con il consumo del prosecco, molto volentieri. Benissimo. Ottimo, allora io ho fatto, grazie. Anch'io. Bueno, Andrés, ¿Cómo no? 4 puntos breves. Empiezo por algo que mencionó Lucía antes, que en la guerra comercial pierden todos. ¿Por qué entonces tenemos que entender que la haga? Y la respuesta en relaciones internacionales es ganancias relativas. En vez de ganancias absolutas, ganancias relativas. Yo pierdo, pero el otro pierde más. Así es como muchos tratan de encontrar el sentido de lo que está haciendo Trump. Pero eso es un sentido que lo buscan en la racionalidad estatal. Y mi impresión es que la racionalidad de Trump es individual más que estatal. Más que grande, más que América quiere hacer a Trump grande de nuevo. Si no, se entendería. Si China está en 10 y pasa a 7, y Estados Unidos está en 10 y pasa a 8, Estados Unidos ganó. Ahora, el resto del mundo no tiene interés en las ventajas relativas, quiere ventajas absolutas, quiere vivir mejor, quiere prosperidad para que reelijan a los gobernantes que están tomando decisiones. Así que, salvo que Trump tenga la capacidad de imponerse a todos los demás, lo que estamos viendo es que consigue el efecto contrario, reflujo contra Estados Unidos. Segundo punto, ¿cómo implementa Trump esta intención de sacar ventajas relativas? Cambió la naturaleza del juego. No es muy difícil de entender esto. El juego de política es generalmente cooperativo. El problema es que el equilibrio es subóptimo porque no confiamos en el otro. Es un típico dilema del prisionero en política doméstica y política internacional. A veces fracasamos y vamos a la guerra, pero si no, el problema es que todos, buscando el beneficio individual, generamos un subóptimo colectivo. Este tipo de líderes juega al chicken game, no al dilema del prisionero. Transforma la interacción en un juego conflictivo. No cooperación, sino conflicto. Y en el conflicto lo que uno gana y otro pierde. Es decir, de win-win pasamos a suma cero. Entonces lo que vos tenés que hacer es intimidar al otro para que se conforme con perder poco a cambio de salvar la vida, pero que no espere ganar. No es Trump el único. En general este tipo de líderes tiene esta actitud. Muchos lo hacen también en casa. Pensemos cada uno el ejemplo que se le venga a la cabeza. Tercer punto. ¿Cuál es el efecto de esto? Algo hablábamos. Putin y Trump tuvieron como efecto no querido cohesionar Europa. No sabemos si va a funcionar y no sabemos si va a durar. Pero hoy Europa está más unida gracias a ellos dos, incluso con Gran Bretaña. Y el acuerdo que hablábamos antes con el Mercosur no hubiera sido viable si no fuera por la amenaza que se yergue a ambos lados de la integración europea. En el resto del mundo los impactos son diferentes. Putin no afecta al mundo geopolíticamente más allá de los países linderos y Europa. Está la Wagner en Rusia, tiene alguna importancia, perdón, en África. Pero si está en África es porque cumple alguna función que le sirve a los tiranos de África, o que no le molesta a China, o que Estados Unidos no tiene interés en combatir. Y Europa no tiene capacidad de combatir. Pero no es una zona prioritaria para Rusia, y Rusia no afecta demasiado a América Latina más allá de
algún apoyo a Venezuela, a Cuba y los fertilizantes que le vende a Brasil. Sí, Rusia impacta sobre Europa, no sobre la geopolítica global. Veía unas preguntas por ahí, estoy contestando en apañado, no una pregunta en particular, sino considerando todas las que fui leyendo. ¿Qué papel tiene América Latina en este mundo fragmentado, declinante? América Latina no es un actor. A esta altura ya nos queda claro. ¿Qué impacto tiene Trump en América Latina? Ninguno. América Latina estaba fragmentada antes de Trump, sigue fragmentada igualmente después de Trump. Tiene sus amigos en Argentina, en Paraguay, en Ecuador y en El Salvador, y esos amigos estaban ahí y estarían ahí independientemente de Trump. Él puede exacerbar, darles alguna banca, pero no es que Lula y Milei no se hablan por Trump. El impacto de Trump en el Mercosur, si es alguno, es positivo, porque le permite el acuerdo con la Unión Europea que no hubiera sido viable previamente. Milei hoy está a favor del acuerdo, aunque dicen que eso se lo debe a un alumno de esta maestría, que le habló en el oído durante un viaje en avión y lo convenció. Y finalmente los BRICS. De acá vamos a ser muy claros. Argentina no pagó costos por no entrar en los BRICS, así como entiendo que Italia no pagó costos por salir del BRI, Belt and Road Initiative. Es uno de los países europeos que estaba en el acuerdo con China, se retira, no pasa nada, no hay represalias. Pero dentro de los BRICS conviven China e India. Los demás son chiquitos. China e India son los que importan. Y la India es un rival geopolítico fundamental de China, lo va a ser siempre. Los BRICS nunca serán un actor, no son como la OTAN. La India tiene en su política exterior tres postulados. El primero es ABC, Anything but China. El segundo es, China quiere una multipolaridad global, pero unipolaridad en Asia, y nosotros no queremos eso. Y lo tercero es, entendemos la dinámica del Indo-Pacífico, pero el Pacífico es una cosa y el Índico es nuestro. Así que Brasil está ahí, en algunos casos más cerca de China, economía, en otros más cerca de la India, autonomía. Por lo tanto, América Latina no tiene actorness, no es un actor. Los BRICS tampoco la tienen. Occidente la tenía y la perdió por decisión de Trump. Por eso vivimos en un mundo más desordenado en el cual las unidades grandes tienen más poder. Esa es China. Trump le está entregando el mundo a China y China todavía no tiene la voluntad ni la capacidad para tomarlo. Por eso vivimos en transición. Muchas gracias, Andrés. Profesor Sanata. Sí, sí, no, al final Andrés me gana siempre, en pesimismo seguro. Siempre primero. Me voy a Perdón, consolar por el perdón, Loris. proceso. Que es, para quien no lo conoce, de los argentinos es un vino del Veneto realmente excelente. Bueno, contesto en castellano porque vi que la pregunta era en castellano sobre Spengler. Yo tiro del hilo de Spengler y porque me da la oportunidad de hacer una pequeña reflexión que no sé si está fundada o menos, pero ojo, porque Spengler debería ser motivo de gran optimismo en realidad, si lo piensan. Spengler es como un reloj roto, ¿no? O sea, una vez por día adivina la hora, pero las otras horas no la adivina. O sea, en un siglo adivinó. Spengler en los años 20 del siglo XX tenía razón. El Occidente estaba en dramática crisis y estaba decadendo, y estaba en decadencia total. Había terminado una guerra y estalló otra. Así que, bueno, en ese momento Spengler tuvo razón. Pero si lo miramos en una perspectiva de un siglo desde entonces, no, Spengler se había equivocado totalmente. Porque realmente lo mejor de Occidente tenía que nacer todavía. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial nació un Occidente más sólido, más institucionalizado, más consensuado y más ampliado, porque bueno, Alemania que en los años 20, bueno, tenía la República de Weimar, pero iba hacia el nazismo después de la Segunda Guerra Mundial, ingresa a la civilización occidental moderna. Italia, España, Portugal, y queremos pasar a Latinoamérica. Bueno, entonces, ¿qué nos dice Spengler? Nos dice que bueno, en realidad las grandes profecías no necesariamente son correctas. Claro, hoy nos parece que es la única hora del día en que Spengler tiene razón. O sea, estamos otra vez con esto. La democracia está terminando, el occidente está en crisis. Bueno, ya lo vivimos.
¿Será cierto esta vez? Tal vez sí, tal vez no, pero el siglo pasado nos dice que Spengler estaba equivocado y que tenemos alguna luz de esperanza. Y yo vuelvo a donde estaba. Ahora, en 20 años puede ser que nosotros, ¿quién estará? Yo no lo sé, pero algunos estarán de los más jóvenes, estemos aquí y hablemos de la gran crisis que están atravesando los chinos, que están atravesando los turcos, que están atravesando los rusos. ¿Por qué? Porque ellos también son Esparta y le nació adentro una Atenas. ¿Y qué va a pasar? Y puede ser que entonces sean ellos que vuelvan a mirar a Occidente en búsqueda de inspiración y que busquen cooperar, que busquen sociedades abiertas, que quieren liberalizar el comercio. De manera que, bueno, la historia no termina hoy y tampoco terminará mañana. Es un libro abierto y en el libro abierto Spengler lo cerró demasiado pronto. Bueno, muchísimas gracias al profesor Sanata, profesora Lucia Quaglia, Andrés Malamud. Muchísimas gracias a todos por participar. Tuvimos 50 participantes en la sala, cosa que para este horario latinoamericano es una proeza, y una proeza han hecho nuestros tres expositores tan tarde a la noche después de cenar, de acompañarnos y de darnos sus visiones sobre el mundo actual y el que viene. Así que muchas gracias a todos de verdad por participar, y nos vemos en la próxima conferencia que organice el Centro de Altos Estudios de la Universidad de Bolonia, Argentina. Gracias Lucía, gracias Andrés, gracias Loris y gracias a todos. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias. Grazie mille a tutti. Ciao. Gracias. Chao. Muchísimas gracias.